Hablemos de cómo un personaje político muy importante, uno de los hombres fuertes de Alianza para el Progreso, el secretario general, la persona que para muchos es la segunda con más poder luego de César Acuña y Richard Acuña en Alianza para el Progreso. Hablo de Luis Valdés, este político que fue congresista, fue presidente del Congreso, de hecho, sí, claro, también fue gobernador regional de La Libertad, está en el centro de la polémica, en el ojo de la tormenta por la compra de una casa, de una lujosa casa de más de 600 metros cuadrados en La Molina, en Camacho La Molina, en la calle Jacarandá. ¿Qué pasa, Lore? Una casa que compró su esposa, la esposa de Luis Valdés, a 3,3 millones de soles. Esta transacción fue revelada por el portal El Foco, que detallaba y se preguntaba cómo es que la esposa de Luis Valdés podía haber comprado un inmueble de tan alto valor, 3,3 millones de soles, en el entendido de que la esposa de este político es influencer, fue animadora infantil y percibe unos ingresos que no superan los 4.000 soles al mes. Y en un contexto donde no hay una sociedad conyugal. O sea, existía, porque tú puedes decir, ay, pero Luis Valdés obviamente que plata como cancha también debe tener, porque no se apellidará Acuña, pero como si lo fuera. Pero en este caso, justo se hizo una separación de bienes previa a la compra, entiendo, de esta casa que estaba en un remate judicial, además. Exacto, la casa se compra en una subasta pública, en una acción que promueve el Programa Nacional de Bienes Nacionales. Es una casa incautada, de hecho, te voy a contar la historia de la casa después, pero vamos conociendo a los protagonistas de esta historia que ha movido las redes sociales, Lore, y que ha generado pronunciamiento de este joven político trujillano. La pareja Valdés Ganosa, digamos, para presentarte a los protagonistas de esta historia, Luis Valdés y Ana Paula Ganosa, es el político trujillano de mayor relevancia después de los Acuña. Y te decía, ¿no? A partir de esto, el cuestionamiento de cómo pudieron hacerse de esa ansiada compra en una subasta, en una puja, con otros potenciales compradores, con otros postores de un inmueble propiedad del Estado. Lore, conozcamos un poco también el trabajo de esta influencer, de la esposa de Luis Valdés, porque me parece importante poner en contexto de quién estamos hablando. Una transacción de bienes raíces, un intercambio patrimonial, 3,3 millones de soles ha entregado la esposa de Luis Valdés para poder hacerse de este inmueble. Vamos a conocer un poco el trabajo en redes sociales, la vida de lujos que muestra la señora Ana Paula Ganosa, y después te explico la compra, la subasta y un cambio de versión ahí de Luis Valdés que ha generado aún más sospechas. Sabemos que este color combina con todo, pero ¿qué pasa si al mismo look le ponemos el saco en el color de la temporada, el rojo? Me encanta. Claro, técnicamente la persona que compró el inmueble es la esposa de este político trujillano del que estamos hablando. Y claro, el portal que investiga le pregunta a Luis Valdés si tiene algo que ver en la compra de este inmueble, y en una primera versión del portal Luis Valdés dice no, que lo explique la compradora, que lo explique la esposa, no tengo nada que ver. Pero ayer en entrevista con Jaime Chincha termina Luis Valdés diciendo parte del dinero que pusimos para la compra de esa casa lo di yo, es mío. Que sería lo normal en un matrimonio, Uno digamos, podría ¿no? entender eso. Claro, lo que llama la atención es curioso, que no hemos entendido por qué, que ojo, hay muchas parejas que se casan con bienes separados, cada uno protege su patrimonio o construye un patrimonio independiente a pesar de que las cuentas estén en común. Pero en este caso ellos tenían una sociedad conyugal, dividen la sociedad conyugal para que ella haga la compra sola, sin la firma de su cónyuge, como sería lo normal en un matrimonio común. Y eso es lo que no se entiende, ¿no? ¿Por qué dividen los bienes antes para hacer esta compra? Porque consultaban con expertos y decían, el problema es que si al dividir los bienes y al solamente contarla a ella, si tú postulabas a un crédito en el banco, no te hubieran dado ese monto, no hubieras calificado para ese monto. Claro, Lore, finalmente estos detalles que pueden
competir un poco a cómo se junta el dinero o cómo una pareja decide a comprarse un inmueble. Creo que es parte también de lo que se puede ir conociendo, pero pongo en relevancia el monto. El monto de una casa que incluso, según la Fiscalía, y según en este caso Bienes Nacionales, está valorizada en 5 millones de soles. Vamos a conocer el predio en cuestión. Es una casa de más de 600 metros cuadrados en Camacho La Molina, que el año pasado, en mayo, fue formalmente entregada al programa de Bienes Nacionales. Se la incautaron a la esposa de Félix Moreno. Bueno, las calles en la calle Jacarandá es una de las calles más exclusivas, con casas así. Recordemos este archivo de mayo del año pasado, cuando Bienes Nacionales, esta entidad del Estado que se encarga de los bienes recuperados, de las incautaciones, de los inmuebles que le quitan a personas por pagar alguna deuda con el Estado. Exactamente, Félix Moreno preso, sentenciado incluso por delitos de corrupción, exgobernador del Callao, era el original propietario de este inmueble. Vamos a recordar este material que de hecho lo tomó de Justicia TV. Mira este momento en el que llegaban los fiscales y los policías y los incautadores del programa Bienes Nacionales a recuperar este predio. Pasó en mayo del año pasado, vamos a ver, allí se menciona valorizada en 5 millones de soles. La compraron en 3, vean. Ahora, ya falta poco para que finalice esta diligencia y finaliza justamente con la entrega de este inmueble a Pronavi, doctor. Sí, ya se han desocupado todos los bienes de la señora, los ha retirado y se ha procedido a redactar el acta haciendo la entrega del inmueble totalmente desocupado al Pronavi para su administración. Esta incautación de esta vivienda de Rosemary Neira, esposa del ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Esta propiedad valorizada aproximadamente en 5 millones de soles y que hoy va a ser entregada al Programa Nacional de Bienes Incautados. Ahí estaba entonces el cálculo que tenía la justicia peruana para un predio que finalmente los Valdés Ganosa terminaron comprando a ese precio. Lore, ¿por qué centramos la atención no tanto en la señora Ana Paula Ganosa, que técnicamente compró esto? Centramos la atención más bien en la figura política de Luis Valdés, que primero ha salido a cuestionar al medio que reveló en un primer momento este informe, diciendo que los va a demandar, que han humillado a su esposa, que su esposa es una emprendedora, que tiene, incluso ella también ha dicho que tienen derecho a la vivienda. Veamos la subasta, el momento de la compra, porque es interesante ver qué otros postores había, qué otros potenciales compradores estaban en ese momento explicando cómo funciona una subasta pública, levantando la paleta de yo aumento más, yo aumento más. Era el momento donde el predio... Todos los que querían esa casa. Exactamente, se estaba poniendo a juego de compradores y allí terminó ganando la esposa de Luis Valdés. Vamos a ver el momento de la venta de la casa y después te cuento quiénes eran los otros que participaban en esta puja natural que hace el Estado para vender la casa. Y recuperar el dinero. Y recuperar el dinero. Y te voy a contar también qué nexo puede tener APP en el Programa Nacional de Bienes Incautados. Vamos a ver esto. Última pregunta. ¿Alguien en esta sala ofrece 5,000 más? Paleta 1 a las 3 y usted es la adjudicataria de este hermoso inmueble. ¿Es conforme, señor notario? En efecto, es conforme. Vamos a recoger las paletas, vamos a dar unos minutos para que se pueda ir agregando en el acta el precio del segundo puesto. No se olviden que el ganador y el segundo puesto se quedan para firmar el acta correspondiente. Y usted es la adjudicataria de este hermoso inmueble. ¿Es conforme, señor notario? En efecto, es conforme. Brazos en alto, celebración de Ana Paula Ganosa, que se hacía de esta casa lujosa, amplia, grande. Y Lore, aquí lo interesante es ver quiénes estaban en ese auditorio también empujando para comprar la casa. Todos los que querían su derecho a vivienda. Exactamente, pero ¿quiénes eran? Algunas empresas, por ejemplo, Pacta SAC, una empresa de Guillermo Aliaga, otro excongresista, amigo cercano de Luis Valdés, y también otra empresa que representa a Guillermo Aliaga, Exploration Solutions. Participaron de la subasta, Lore. Estamos hablando de
empresas vinculadas o de personas vinculadas a Luis Valdés. Estamos hablando de una razonable sospecha de si es que, y esto se tendrá que ver, y aquí es donde tendrá también que cuestionarse, por ejemplo, la situación de si fue efectivamente una competencia justa, una competencia abierta a distintos postores que no habían concertado algo. Esta es una sospecha que sale en la medida que tienes empresas. Ojo, otro ex congresista estaba postulando por esta casa a través de una empresa, la empresa Pacta. Lo mismo, y me refiero a Guillermo Aliaga, no sé si lo recuerdan, sí, lo recuerdo, parlamentario de Somos Perú. Sí. Estuvo en el Congreso en el que también estuvo Luis Valdés. Un detalle más, estaba chequeando el registro de organizaciones políticas y el coordinador administrativo del Programa Nacional de Bienes Nacionales, la entidad que organiza esta subasta, militante de APP, nombre y apellido, Rudolf Salgado. Se generan interrogantes respecto a esta subasta y respecto a de quién es el dinero. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tuvo alguna facilidad Luis Valdés para hacerse de este predio? No es dinero de su esposa, es dinero de su esposo, lo cual al final del día, con la explicación a la SUNAT, que me imagino que va a pedir un poco de orden en la adjudicación de la casa, ok. Pero Luis Valdés tiene el dinero para comprar esa casa, o sea, entre sus declaraciones de ingresos, no sé si tiene solamente los cargos del partido o también tiene algún rol dentro de la universidad. ¿Tiene cargo partidario? Dentro de la Universidad César Vallejo, que sabemos es un monstruo y que probablemente también tenga un sueldo bastante Tiene cargo generoso. Partidario y lidera un estudio de abogados. Ok. Que trabaja con la César Vallejo en algún momento, me parece. Por supuesto, ha sido asesor en ve varios temas legales tiempo. Con la Entonces, universidad. claro, incluso pudiendo sustentar el dinero, Luis Valdés, nos podemos centrar en el proceso. Este proceso fue un proceso legítimo. La pregunta queda abierta y SUNAT, por ejemplo, a pedido del ciudadano Josmer Albújar Carrión, ha empezado a investigar el origen de los fondos, si están sustentados los fondos. Y Indecopi también, ¿no? Indecopi, vamos a ver finalmente si se pronuncia a nivel de estoy investigando esta compra. Yo me imagino que es por el caso de la influencer, porque recordemos que los influencers tienen hoy que acreditar un régimen tributario, ¿no? Su régimen tributario o acreditar sus pagos y sus ingresos. Claro. Si ella recibiría tantos ingresos como influencer, de repente no estaban siendo realmente acreditados. Me imagino que va un poco por allí la denuncia de Indecopi. Mira, un ciudadano que mueve en un banco más de 10.000 soles ya está llenando un formulario, Lore, de origen de los fondos. Sí. Ya está llenando un formulario para identificar cualquier situación de lavado de activos, por ejemplo. Claro. Entonces, esto también es lo que SUNAT hará para chequear los fondos de esta compra. Pero no solo había duda, digamos, de quién era el verdadero comprador de este inmueble, sino también del proceso en sí mismo. Y todavía no ha habido palabra del programa de bienes nacionales, de bienes incautados, el PRONAVI. No ha habido todavía un pronunciamiento y claro que APP tiene conexiones militantes y puestos clave en distintas entidades del Estado. Y cuando hablamos aquí de APP, te hago la consulta. ¿Se duda al final de que los fondos sean de, ya no su esposa, de Luis Valdés, o sea, del matrimonio Valdés? Él ha dicho Valdés que Ganosa, es parte de, ¿no? O la sospecha al final del día, hablando de tanta gente vinculada a APP, es que los fondos sean de César Acuña y que sea una compra para César Acuña? Bueno, el propio Valdés ha dicho que él ha obtenido un crédito, un préstamo bancario para poder pagar como una inicial. Okay. Y lo que se entiende es que él participa del fondo de dinero que permitió la compra de este inmueble. O sea, es una casa donde planea vivir. Exactamente, es un predio. Además, la esposa, Ana Paula Ganosa, ha dicho tenemos derecho a vivienda. Lo que se entiende es que es una compra de esta pareja. Claro. Aquí también el cuestionamiento, Lore, es estas subastas son muy deseadas. Estas subastas son muy buscadas. Tener la posibilidad de adjudicarte un bien a ese precio es un negocio redondo, Lore. 2 millones por debajo del precio del mercado. La Fiscalía calculaba que esta casa valía 5. Eso en una tasación rápida, en el momento en el que estaba recuperando el bien, los fiscales que investigaban a Félix Moreno tasaron en 5 millones la casa. Pero terminaron vendiéndola en 3. La vendieron en 3. Negocio redondo, cuestionamiento sobre la legitimidad de un procedimiento administrativo
liderado, en este caso coordinado, porque es el título coordinador administrativo, por un funcionario de Alianza para el Progreso, ¿no? Claro, los implicados han anunciado demandas. Luis Valdés y Ana Paula Ganosa probablemente enfilarán la crítica contra el medio periodístico El Foco a un nivel penal, pero lo cierto es que esto es un procedimiento público que ha quedado en evidencia. El video que te mostraba, la subasta pública, está subido en YouTube por el propio Programa Nacional de Bienes Incautados, pero te digo, son muy peleados estos remates, son muy peleadas estas subastas, porque efectivamente estamos hablando de predios que no se venden así nomás, que vendidos en un contexto normal de agente inmobiliario supondría muchísimo más dinero, muchísimos más cargos. Pero no le convendría al Estado buscar el mejor precio, o sea, venderlos frente a un agente inmobiliario. Esa es la función del programa de bienes incautados. Porque es dinero, encontrar el mejor precio. Claro, pues por eso es una subasta donde tú aumentas. Claro. Y si tienes en un supuesto negado a los actores concertados para no subir el precio, se cierra a un buen precio la subasta. Esto es, creo, lo que se podría investigar de este procedimiento, ¿no? Porque muchas personas que no conocen quizá del procedimiento de subasta entienden, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es lo ilegal ahí? Quienes participan, quienes están sentados de la subasta, no tendrían por qué coordinar, en este caso. Pero cuando ves, ni conocerse, pero en este caso cuando ves algunos puntos que conectan a una empresa de un excongresista con la esposa de otro excongresista, ya se genera por lo menos un espacio de duda de la legitimidad del proceso, y eso es lo que se está poniendo en relevancia. Ana Paula Ganosa, por supuesto, también furiosa, declarando ante un programa, decía, lo ven como wow, nosotros tenemos derecho a vivienda. Estos son préstamos y estamos comprando la casa que queríamos, ¿no? Esa es un poco la reacción. SUNAT ha empezado una indagación de oficio para ver el origen de los fondos, pero ahí está. La situación que me parecía interesante, este es un político que probablemente tenga todavía años de carrera política, Luis Valdés. Claro. Es una persona que hoy día, por ejemplo, no me sorprendería que esté en Palacio representando a Alianza para el Progreso en la reunión que van a tener los grupos políticos con el Premier y probablemente con la presidenta. Veremos si participa también la jefa de Estado.